Oh boy. Hablar de Homestuck es complicado, muy complicado. Más que nada por ser una de esas obras del calibre de One Piece, por lo extenso que es y por tener una historia súper enrevesada, que toca un montón de temas. Además de eso, es una obra que trata de que cada personaje tenga su parte y su toque, y profundiza muchísimo en su mundo y el cómo este funciona, creando una obra de una escala gigantesca, siendo aventura, acción, ciencia ficción en su sentido más puro, mezclado con fantasía y un montón de otras mierdas. El formato de la misma obra también trata de ir más allá, y es que Homestuck no es para nada una obra convencional. Se salta todas las reglas, rompe un montón de convenciones y se despega de su formato para contar su historia con sus propios términos y así expresarse de la forma en la que más le guste, siendo muy a su manera original. Una obra sin igual. Literalmente, Homestuck no tiene parecido con nada que haya visto antes. Es de esos pocos casos en las que se puede considerar una obra única, en muchos sentidos, que llega a casi tener un estatus legendario, más que nada aquí en internet, razón por la que fue acreedor de uno de los fandoms más grandes de por aquí, y uno de los peores, dicho sea de paso. Cuando entré a esta obra no tenía ni puta idea de lo que, me estaba metiendo, y si bien vi el video que hizo Shadow del tema, la verdad es que no fue sino hasta hace pocos meses que me puse en la odisea de leer todo Homestuck, y fue más que nada motivado por el deadline que tiene Flash para fines de este año. Que por cierto, la verdad es que aunque muera Flash, igual se podrá seguir leyendo Homestuck, así que tranquilícense gente, no se desesperen. Ya verán cómo continúa la obra sin tener que despedirse de todos sus Flash. Pero bueno, sigamos con el video. Como varios de ustedes, oí hablar de Homestuck y de cómo era una de esas obras que rompían internet, que lo cambiaban todo. Y vaya que en parte sí que tienen razón. Es por eso que te pido a ti, YouTube vidente, que si no has leído Homestuck, por favor, léelo. Porque si bien en el video trataré de evitar al máximo spoilear a los que no han leído, sí que habrán momentos donde de verdad habrán muchos spoilers. Además, creo que se disfrutará más el video con el visionado ya hecho. Y si una simple recomendación no te basta, puedes quedarte hasta que, den comienzo los spoilers fuertes. Y después puedes retirarte. A ver si te comes uno o dos anuncios de paso. Sin nada más que comentar, es hora de empezar a hablar de lo que es Homestuck. Hola, déjenme presentarme. Para los que no me conozcan, soy el Dr. Scratch, o también conocido como el tipo de las letras blancas. Un ser omnipotente que lo sabe todo, y sé que tú, persona que no has visto Homestuck, probablemente pases de la advertencia de spoilers de Bonfire. Por lo que, y he de destacar mi buena fe en esto, me aseguraré de marcar los momentos exactos en donde habrá spoilers y los segundos a los que tienes que ir, ya que lo sé todo y sé los puntos exactos que te ayudarán a disfrutar este video. Nos veremos pronto y que la pases bien. Definir Homestuck como un webcómic es en parte errado, ya que en realidad es más que solo eso. Es una obra creada por Andy Husey en abril del 2009, y ya hablaremos de ese tipo más adelante. La obra se presenta como un webcómic que en parte parodia las aventuras gráficas, teniendo el formato del mismo, cosa común en las obras de Husey. La misma trata de John Egbert, un joven que en su cumpleaños se dispone a jugar la beta de un videojuego llamado Spur, con sus amigos Ross Lalonde, Dave Stride y Jade Hurley. Mismo juego que eventualmente condenaría a la humanidad y destruiría el mundo. Así es. Y todos ellos se embarcan en una aventura de proporciones épicas, con viajes en el tiempo y realidades, entre muchas otras cosas. Resumiendo muchísimo, esa es la sinopsis más pequeña que se le puede dar a alguien sin arruinarle casi nada. Y además, cabe mencionar que Homestuck se ve muy influenciado en obras como por ejemplo Sims, Spore y Earthbound.
más principalmente este último, pero ya llegaremos a eso más adelante. Hay que destacar que esa descripción que di se queda extremadamente corta. Para empezar, Homestuck no se limita a simplemente viñetas para contar su historia. Cada hoja es un panel y las conversaciones entre los personajes se dan en formato texto, casi como si de un libro ilustrado se tratase. Pero la obra también posee animaciones y videojuegos entre las viñetas, además de contar con una banda sonora oficial, la cual complementa bastante bien la lectura. Conforme lees te darás cuenta de que el formato del cómic cambia constantemente, siendo esta una de las razones por la cual no se le puede catalogar como un cómic, ya que las viñetas ni siquiera cumplen con el formato de cómic. A veces estas cambian por completo las reglas, en momentos son interactivas, otros son enormes y largas, y sus tamaños cambian dependiendo de lo que se quiera mostrar, teniendo una composición y un diseño que a primera vista parece muy sencillo, pero que a su vez llega a tener imágenes alucinantes, a veces hechas por Husey y otras veces por colaboradores que lo ayudan. Hay que decir que el diseño de los personajes sí que es muy icónico y característico. Son fácilmente reconocibles y muy fáciles de imitar, cosa que en parte ayudó mucho para que los fans puedan hacer sus propios personajes sin tener tantas habilidades de dibujo. Esta simpleza en los diseños le queda perfecto a la obra. Esta tiene un enfoque muy claro en la comedia. La obra es jodidamente divertida. Es aquí donde la habilidad de escritor de Husey sale a relucir. Pero, como siempre, ya hablaremos de eso más adelante. El color y la composición de cada panel de Homestuck es muy variado en algunos aspectos, pero siempre sigue un esquema muy claro. Más que nada en el color, el cual siempre es vivo y claro. Colores muy brillantes y chillones. Aparte de los dibujos, también hay que destacar las animaciones, o los S. Por lejos, una de las mejores cosas que tiene la obra. Estos son animaciones especiales que salen cuando un momento importante de la historia ocurre, y en la mayoría de los casos estos poseen música y un estilo espectacular. Son frenéticos y rimbombásticos, y muy característicos. Explotan al máximo el ritmo de la obra y su estilo para hacer escenas y secuencias muy épicas, cómicas o, por qué no, muy dramáticas. También hay algunas que hacen uso de estética de videojuego, más que nada de videojuego Flash, ya saben, ya que está hecho en ese estilo. Y también, ¿por qué no?, darle más interactividad al lector, lo cual nos hace llevar a los videojuegos. A lo largo del cómic hay como 5 o 6 videojuegos, los cuales varían de duración y forma. En su mayoría están cargadas de texto y te permiten explorar libremente el entorno y hacer uso de alguna de las mecánicas que la obra te propone. La obra, en su afán de satirizar y simular un videojuego, generan sus propias reglas, o mejor dicho, mecánicas de juego. La principal en un inicio es la de catalogar cosas, que no es más que guardar objetos en tu inventario invisible. Esto es muy curioso porque la obra, con esto, se burla de ese sistema, agregando un montón de mecánicas engorrosas con todo ese tema, haciendo que cada personaje tenga su forma de catalogar las cosas, teniendo una forma específica tanto de guardar ítems como de sacarlos de tu inventario, siendo todo un problema, porque el cómic explica el funcionamiento de cada una de estas cosas, las cuales están hechas con un sistema de programación, los cuales complican innecesariamente el hecho de simplemente agarrar algo. Cabe destacar que además, cuando un objeto sale de tu inventario, este sale disparado, lo cual puede llegar a ser usado como arma, por la potencia en la que sale, generando situaciones muy curiosas. Pero si de armas hablamos, hay que decir que estas tienen su propia ranura de equipamiento, las tarjetas conflicto. Una vez te equipas con algo en esta ranura, esta pasa a ser tu arma, y solo puedes usar aquello con lo que tengas en tu tarjeta de conflictos, ya sea el martillo de John, las agujas o varitas de Rose, la espada rota de Dave y el rifle de Jade. Bueno, ahora sí que parece que estoy explicando las mecánicas de un videojuego, pero esto es parte de la obra, lo cual nos muestra lo bien planificado de toda esta cosa. Además, cuando los personajes empiezan a jugar Smurf, las mecánicas se complican aún más. Bueno, volviendo otra vez a lo que son los juegos que están dentro del cómic de Homestuck,
Estos son bastante simples y se limitan más que nada en la exploración y a veces en la resolución de algún que otro puzzle. Esto está más que nada para expandir lo que es la experiencia Homestuck, la cual hace uso de todos los elementos para contar su historia. Esto nos lleva a preguntarnos cuál es el límite de un formato y por qué este se tiene que ver limitado por solo un medio. Es con esta filosofía que el autor optó por variar tanto la forma de disfrutar de esta obra, siendo una de las ventajas de tener el medio digital a la mano, saltando de formato en formato casi sin problemas. Eso fue una de las cosas que más llamó la atención del cómic, uniendo tanto animaciones como videojuegos que en un conjunto forman entre 3 a 6 horas de contenido extra, aparte del propio cómic, entre las animaciones y los videojuegos, logrando así crear un ecosistema que, a mi entender, nunca antes ha sido imitado por alguna otra obra, o por lo menos eso está dentro de mi entendimiento. Esta única forma de experimentar Homestuck es una de las muchas ideas creativas que tiene el autor para con la obra, a la cual, bueno, creatividad le sobra bastante, pero el formato principal de Homestuck y el que predomina en toda la obra son los extensos pero interesantes bloques de texto. Estos son los que en su mayoría se usan para avanzar la trama, pues se trata de la interacción de cada personaje, lo cual nos lleva a hablar de la estructura que tiene la obra. Es hora de contar su narrativa. Homestuck se divide en actos, más precisamente en 7, como si de una obra de teatro se tratase. Incluso con la finalización de cada acto se ve cómo se baja el telón. Aparte de los actos, también hay intermedios o intermisiones, los cuales cuentan historias en paralelo de la historia principal, ya sea de un grupo de sicarios o de unas especies de personas que viven en una tierra post-apocalíptica o algo así. Por cierto, no planeo hablar mucho de eso. Bueno, sigamos. Los primeros actos tienen una estructura algo más pausada y también bastante absurda. Son más que nada un tutorial, por así decirse. Se toma su tiempo para explicar cada cosa. Además, al principio eran los fans quienes a través de opciones decidían cómo avanzaba la historia. Al principio sé que esto puede sonar algo extraño, pero es normal que Husey haga esto, ya que, bueno, era parte de su estilo y parte de esta hegemonía con las aventuras gráficas. Por ejemplo, en su anterior cómic, Problem Slop, fue así como se llevó toda la historia. Y además el nombre de los protagonistas se decidió de esta manera. Pero mientras más grande era la fanaticada y mientras más grande se hacía la propia historia, Husey decidió contar la historia directamente, ya sin dejar que los fans decidan cómo avance. En parte esto fue una pena porque se joda un poco el concepto de aventura gráfica, pero a su vez fue lo mejor para la obra, ya que ahora Husey podía encaminar la historia de la forma en la que él quisiera, haciendo que esta tenga un mejor ritmo y en general solo vaya mejor. Hablando un poco más ahora de los gigantescos bloques de mucho texto que la obra posee, bueno, esta cuenta con más de 800.000 palabras repartidas en un total de 8.130 páginas. Esto sí que es mucho texto. Es por eso que el uso de herramientas como la animación y los videojuegos son tan importantes. Ayudan a darle un ritmo y una estructura a la obra en general, haciendo que, bueno, sea todo más ameno. Ahora, ¿por qué los textos de Homestuck son tan largos? En la historia, los personajes casi siempre están separados o en lugares muy distantes, haciendo que estos deban comunicarse a través del chat. Así es, todo lo que leemos, en su mayoría, corresponde a una conversación de chat, y estas cuentan con un montón de detalles y matices que ayudan a que conozcamos a todos los personajes, por su forma de escribir y los modismos que usan, y por su forma de expresarse. Esto es muy importante. Lo que más hacemos a la hora de leer Homestuck es, bueno, leer. Y es de vital importancia que este aspecto sea uno de los más cuidados. Es aquí donde Earthbound hace acto de presencia por encima de cualquier otra influencia que haya tenido Husey. Si hay algo en lo que destaca Shigesato Itoi, el creador de la saga Mother, son sus diálogos.
Estos tienen la peculiaridad de sentirse sorprendentemente reales, divertidos y muy amenos, casi como si de una charla entre amigos se tratase. Estos diálogos estaban muy cargados de comedia y naturalidad, y Toei conseguía esta naturalidad no solo porque es un muy buen escritor, sino porque solía practicar los diálogos en voz alta con alguien para ver qué tan natural sonaba y si estos se acoplaban bien en una conversación normal. Esta técnica fue adoptada por Kyusey para darle ese tono tan natural a los diálogos, además de cuidar las características de cada personaje en lo que respecta a su personalidad, y todo eso se magnifica con la aparición de los Trolls, una raza extraterrestre que son presentados desde una parte muy inicial de la historia, pero de los que no sabemos nada. Más adelante trataremos de profundizar más en quiénes son ellos. Por ahora enfoquémonos en su forma de escribir, ya que estos poseen una peculiaridad, y es que cada troll posee un estilo único de escritura. Algunos agregan números a los textos, otros solo escriben en mayúsculas, otros intercambian el uso de las minúsculas y las mayúsculas y así sucesivamente, haciendo que en parte sea toda una pesadilla leerlos. En serio, hay algunos que escriben de una forma tan jodidamente rara que el lector se ve obligado a detenerse un segundo para comprender correctamente todo lo que está diciendo ese personaje. Y aunque en un inicio puede resultar algo molesto, la verdad es que con el tiempo te acostumbras y dota de un montón de personalidad a los personajes, haciendo más único y característico todo esto, siendo en mi opinión un detalle fascinante. Además, cabe destacar la traducción española. Se hizo un uso particular de la acentuación para enfatizar más en la casta de sangre de los trolls, cosa de la que hablaremos algo más adelante. Por lo que sigamos. Los textos son largos, pero sorprendentemente entretenidos y naturales. Uno de verdad disfruta ver las diferentes interacciones de los personajes, haciendo que por lo menos, en mi caso, uno no se aburra leyendo, quiera leer más y más. Además, las conversaciones pueden llegar a ser bien profundas. Vemos a los personajes reflexionar, hacer soliloquios y introspecciones. Todo eso es muy interesante y además te habla mucho de cada personaje. La estructura de actos ayuda mucho a que la obra pueda tener actos dedicados solo a ciertos temas y personajes, teniendo un mejor orden narrativo, y además tramar toda la historia de una forma más adecuada y de manera que no se sienta forzada. Eso sí, no es perfecto, ninguna obra lo es, pero hace lo mejor que puede para tener un nivel muy alto en lo que a eso respecta. La obra no agrega relleno en ningún momento. Cada escena está hecha para que ésta aporte a la historia, o que por lo menos aporte a los personajes, logrando tener una obra a la que no le sobra ni le falta nada, en mi opinión. Es muy importante que la estructura narrativa esté bien cuidada, ya que es una obra que hace uso de viajes en el tiempo, y todo el mundo sabe que cuando tocas temas de viajes en el tiempo es muy fácil que todo se vaya a la mismísima mierda. Pero por suerte, la obra es muy inteligente y logra crear un caótico pero muy bien hecho sistema de viajes en el tiempo y dimensiones. O bueno, en parte. Está claro que Kyusey planificó muy bien todo lo que iba a suceder, en su mayoría mejor dicho, ya que uno nunca puede tener previsto todo. Y se nota que trató de hacer que todo encaje donde debería, y se preocupa de que nada quede al azar. El cómo la obra construye su mundo también es algo muy bien conseguido, otra vez, gracias a lo bien estructurado que está todo. Verán, es normal que en un principio a uno le cueste entender bien el funcionamiento de este mundo, pero la obra remarca en muchas ocasiones el cómo este funciona y sus reglas, haciendo que conforme avances termines entendiendo en una gran medida todo, tanto en lo que respecta a sus mecánicas como la explicación de la disonancia de este universo. Pero, ¿de qué va el mundo de Homestuck? ¿Y qué carajos es Smurf? ¿El juego que todos los protagonistas juegan? Bueno, pasemos a explicar el world building de la obra, entre otros elementos que la componen. La construcción del mundo de Homestuck es por lejos uno de los aspectos más cuidados de toda la obra. No solo rebosa de profundidad, sino que este se desarrolla de una manera rara pero entendible. Más que un mundo, es todo un universo, que se centra en un par de planetas en específico, donde se cuenta toda la historia. Tampoco es que de repente la historia se detenga a explicarte todo de golpe. Peca de tener momentos de exposición, sí, pero no son tan acentuados.
y la obra te explica su mundo paso a paso de manera muy progresiva. La diferencia que hay en el mundo real y en las burbujas de sueño, los conflictos políticos de cada planeta, el carácter de los habitantes, el funcionamiento de ciertos planetas, lunas, objetos que se encuentran en ciertos lugares que afectan el funcionamiento de planetas, el funcionamiento de cosas en específico de la historia. Conforme más se avance, más elementos se incorporan que no solo afectan al universo en completo y a los personajes, sino que agregan capas y capas de profundidad al mundo, haciendo que sea un universo fascinante. Eso sí, hay 3 planetas en los que se enfoca todo Homestuck, o que por lo menos tienen el mayor rigor narrativo, ya que en realidad hay muchos puntos en los que Homestuck decide tirar a la hora de contar su historia. Pero hay que tener en claro estos 3 planetas: Dersey, Prospit y Skaya, el campo de batalla. Pero no hay que olvidar la Ensimisfera, el Medium, el Anillo Lejano y también los planetas de los jugadores, pero ya hablaremos de eso más adelante. Por ahora vayamos por partes. Los 3 planetas son los que tienen el mayor peso narrativo, y es aquí donde el juego de Spurg entra con todo, puesto que su función es algo así como un nexo entre la Tierra y estos mundos. Hay que mencionar también que el objetivo de Spurg es bastante simple a primera vista, o se podría decir que es bastante confuso. Lo explicaré paso a paso. Cuando juegas, se inicia una cuenta regresiva invisible que genera un evento muy claro: la caída de un meteorito a tu locación exacta. La única forma de salvarte es completando los primeros objetivos del juego e ingresar a tu mundo correspondiente. Cada jugador necesita de la asistencia de otro jugador para que sea el que maneje varios aspectos de su partida, y que a su vez este necesita de otro jugador que lo ayude a ingresar a su mundo. Es un trabajo en equipo. Por ejemplo, John es el jugador principal y Rose es la que se encarga de crear los diferentes objetos necesarios para ir completando los primeros objetivos del juego, como por ejemplo prototipar a tu kernel, un compañero de aventuras el cual se combina con cualquier cosa. Una vez este se combina, este se convierte en una especie de asistente personal que te ayuda en la aventura, y puede ser prototipado una vez más para que tenga más conocimientos y se convierta en una especie de guía para el jugador. Estos se pueden prototipar con cualquier cosa. Cuando me refiero a prototipar, me refiero a combinar. Una vez se combinan, se forma un nuevo ser que ayuda al jugador, ¿sí? Bien, continuemos. Cuando digo que se puede combinar con cualquier cosa, es literalmente cualquier cosa. El punto del principio del juego es completar ciertos requisitos para así llegar a tu mundo. Cada jugador tiene su mundo correspondiente y objetivos que deben ir completando sucesivamente. A su vez, que necesitan de lo que viene siendo los materiales en el mundo. Así, también quiero dejar en claro que, por ejemplo, John le tiene a Rose como lo que viene siendo la que se encarga de darle todas esas movidas que lo ayuden a conseguir todos esos elementos, el kernel, pero Rose también tiene su propio kernel que se puede prototipar y ella tiene su propia partida de juego. Es aquí donde entra más a profundidad el trabajo en equipo, ya que entre ellos tienen que ir ayudándose, siendo los que manejan las partidas de los otros. Es bastante complicado de explicar y sé que puede ser un poco confuso si es que no has leído Homestuck, pero créeme, cuando lo leas todo tendrá más sentido. Ahora sí, continuemos con el tema de los materiales. Los materiales. El gris, entre varios otros materiales, son los que ayudan a que, por ejemplo, se puedan crear ciertos objetos y estructuras que ayuden a la campaña de Spurg. De diversas formas. Hay una gran variedad de elementos, los cuales se diferencian desde los más comunes hasta los más raros, y se consiguen matando a los enemigos que pueblan la sesión de cada jugador. Estos enemigos contarán con aptitudes similares a los objetos que se haya prototipado a tu kernel. O sea que, por ejemplo, si prototipas a tu kernel con un payaso, los enemigos tendrán, por ejemplo, trajes de payaso. Bastante sencillo de entender, ¿verdad? El funcionamiento de Spurg depende muchísimo del trabajo en equipo, como ya había mencionado, y de constantemente mejorar tu equipo, creando armas y objetos con los materiales que tengas a tu disposición. Dentro del juego también puedes subir de nivel, y este tiene un límite. Los jugadores de Spurg también cuentan con otro par de cosas que los ayudan en su aventura. Estos son los aspectos, o sea, poderes especiales que cada jugador tiene y debe aprender a utilizar conforme avanza en su aventura. Además de eso, existen métodos para ir más allá del limitador de nivel. Estos son los conocidos como God Tiers, los cuales elevan al jugador de una manera increíble en el combate y le da mucho más poderes, además de contar con una cierta inmortalidad, por así decirse, aunque no es inmortal realmente. El tema de los aspectos
es uno jodidamente complejo. Las habilidades tienen una curva de evolución muy interesante y espectacular, y llegan a ser muy poderosas. Además, cabe destacar que el potencial de cada aspecto depende en su totalidad del usuario. Si este no lo aprovecha como es debido, esta habilidad jamás se desarrollará. Si quieren un video donde hable más a profundidad del tema de los aspectos, pueden pedírmelo en los comentarios. El cómo se llega a God Tier y qué más tiene para ofrecer es algo que me guardaré realmente. En fin, ¿recuerda que les dije que se puede prototipar a los kernels para tener un compañero de aventuras? Bueno, estos, aparte de servir como guías iniciales del juego, también cumplen otro papel extremadamente importante en el desarrollo de la sesión. Y pues es con la prototipación de los kernels que se crea el campo de batalla en Skaya. Además, los reyes de Dersey y Prospit poseen unos anillos especiales que le permiten adquirir las habilidades de cada cosa que se prototipe. Es decir, mientras más poderoso sea tu compañero Kernel Sprite, más poderosos serán los reyes, cosa que los jugadores no saben. Cada jugador además posee otra versión de sí mismo, el cual vive en uno de los dos planetas que están en guerra, en Dersey o en Prospit, su yo del sueño. Es decir, por ejemplo, que aparte del yo humano normal, también hay un yo del sueño de Prospit, y aparte de la Rose humana, hay una Rose de sueño en Dersey, siendo los campeones de sus respectivos planetas. El objetivo final de Swurf es el de acabar con el Rey Negro de Dersey, quien independientemente de la sesión, siempre será el jefe final. Y todo eso, junto a otro montón de elementos que no he explicado para guardármelos, se hace para conseguir el gran tesoro final, el cual es... Es muy importante que dentro de cada sesión se prototipen cosas, para que el campo de batalla de Skaya crezca. De no ser así el caso, se puede complicar bastante el asunto, dándose dos caminos diferentes. Se puede dar una sesión nula o una sesión muerta, las cuales cambian un poco las reglas y hacen que el juego sea bastante más difícil de terminar. Hay otro montón de detalles a tener en cuenta que no he mencionado, pero que expanden más el funcionamiento de Swurf y sus diversos elementos que lo componen. Cosas como las camas quest, los moradores de cada jugador, una especie de criaturas gigantescas, además de los detalles que componen el propio universo de Homestuck, como viene a ser la ensimisfera, que viene siendo el espacio conocido dentro del mundo de Homestuck, y aquello que está más allá del espacio conocido, el anillo lejano, lugar donde seres desconocidos y cosas de un corte más Lovecraftianos habitan. También está el Medium, el núcleo de la ensimisfera. Se encuentra entre el anillo lejano y Skaya, o más específicamente entre Skaya y el Velo, el cual es un conjunto de asteroides. El Medium es donde se da principalmente la sesión de juego. Hay un conjunto de planetas ubicados ahí, y cada planeta tiene su nombre y funcionamiento, por así decirse. Aunque no vemos todos los planetas dentro de la obra, se nos da una pincelada más o menos cómo funcionan algunos y vemos parte de ellos, pero en su mayoría son cosas que están más de fondo, o mejor dicho, de trasfondo. En mi opinión, existen para darle más profundidad y verosimilitud a la diégesis general. También hay conceptos como el Sol Verde que ayudan a hacer del universo de Homestuck uno extremadamente diverso y extraño, lleno de cosas por descubrir y misterios más allá de lo conocido. Los planetas tienen funcionamientos claros y, por ejemplo, en Prospit se pueden ver cosas del futuro. También se ve un poco de los habitantes de algunos planetas y cómo son sus sociedades y cultura. De hecho, uno de los planetas que más vemos historia y cultura es, como no, el planeta en el que habitan los trolls, Alternia. El planeta de los trolls es uno muy interesante, y Husey se aseguró de construir un mundo totalmente distinto, tanto en cultura, forma de vida, aspectos sociales, entre muchas otras cosas. La cultura troll es una que choca muchísimo con los protagonistas, no solo por lo raro y distinto que son, sino por lo tremendamente brutal y visceral que es. Hasta el romance troll tiene un montón de capas de profundidad. Miren, ya tocaremos eso luego. El caso aquí es que todo está muy bien construido para que sea verosímil y de verdad veas que
a pesar de tener ciertas similitudes, ambos son culturas jodidamente distintas en todos los sentidos, lo cual habla bastante bien de lo mucho que planificó y pensó Husey para que de verdad se sientan como alienígenas los trolls, por lo menos en el ámbito cultural. Otro concepto que da aún más profundidad al universo de Homestuck son los que vienen siendo las burbujas de sueño, lugares creados por los recuerdos de las personas y también un ambiente para aquellos que están en el más allá. La existencia de este elemento y de que haya fantasmas hace que, aparte de tener mucha ciencia ficción, también el universo tenga su toque de fantasía, demostrando que uno no puede bajar la guardia en ningún momento, ya que la obra puede sorprenderte con un nuevo concepto de la nada, que es capaz de dotar mucha riqueza y profundidad al universo. Es en parte gracias a todo ese trabajo en la creación del mundo y en los elementos que lo conforman, que su universo es tan fácil de, agarrarlo y crear 1000 fanfics en la misma. En ese sentido, me recuerda bastante a Star Wars, porque su universo y mitología se prestan a ser abordados con un montón de temas distintos, aparte de tener lore y un abanico de razas muy misteriosas. Un ejemplo serían los querubines, quienes hacen aún más interesante todo esto. Pero, ¿de qué serviría tener un universo súper bien detallado si es que a este no lo pueblan personajes interesantes? Y vaya que la obra sí que tiene de eso. Recordemos que la escritura de esta obra está muy bien hecha, los diálogos son geniales, y eso es gracias a los personajes. Pero antes que nada quiero recalcar algo. Normalmente cuando una persona te recomienda Homestuck, lo hace con la premisa de que todos los personajes están súper bien desarrollados y que tienen un arco súper bien completo, y que primero están los 4 protagonistas, luego están los 12 trolls y todos los 12 trolls están súper bien hechos. Y a ver, amigo, te me calmas, porque no todos están súper bien hechos, pero ya llegaremos a eso más adelante. Y aparte eso no quita que tenga excelentes personajes, por lo que ahora me enfocaré en hablar de los más importantes, comenzando con... Los primeros 4 personajes que conocemos son un grupo muy unido, con una relación de amistad que se nota que lleva años forjándose. Cada uno de ellos, pese a nunca haber visto en persona a su camarada, estos lo conocen muy bien, empezando por el buen John Egbert. El personaje de John es el protagonista por antonomasia. La historia empieza con su cumpleaños número 13. Es fan de Nicolas Cage, películas de mierda, es un bromista y odia a los payasos. De carácter noble y con una muy buena actitud, él es el personaje más puro que he visto en mucho tiempo. Un personaje que además se nota que solo es un jovencito, es ingenuo y torpe, pero siempre lo da todo. Es un personaje simple pero muy agradable en mi opinión, aparte de tener una evolución sutil, pero que conforme más avance la trama, más se acentúa esa evolución. John entra dentro del arquetipo del camino del héroe, lo cual en parte hace que sea un protagonista con un carácter tan clásico y entrañable, además de no realmente dimensionar el peligro y la importancia de la situación en la que está, sino hasta realmente más avanzado en la trama. Que tenga un carácter noble no hace que sea un tipo que se deje joder sin más. Si bien es difícil que llegue a odiar a alguien realmente, eso no quita que no se enoje con la gente, pero pese a todo es alguien muy tranquilo y sereno y no suele actuar por impulso, y siempre piensa en lo que hace y por sobre todo piensa en los demás. En la historia el tiempo pasa y él como personaje madura y se hace alguien más serio, pero sin perder su personalidad, lo cual me gusta mucho. Su arco principal se basa en que él solo se centra en lo que de verdad importa, en estar bien con sus amigos y evitar las relaciones sentimentales, pese a que termine cayendo en ellas. Es el líder del grupo, por así decirse, y como tal tiene esa responsabilidad, pero en realidad no hay muchos momentos donde se vaya muy a fondo con esa idea, y tampoco se explore más a fondo al personaje. No digo que no haya momentos así, sí que los hay, pero creo que de entre todos los personajes es el que menos momentos emocionales y de introspección tuvo. Me gusta cuando John se sale de personaje y actúa de manera más egoísta o furiosa. Lo vemos fuera de su zona de confort y es interesante. También cuando reflexiona sobre los problemas tan simples que tenía antes o la relación que tenía con su padre, a quien de verdad él estimaba mucho.
aparte de muchos otros momentos donde lo vemos reflexionar y pensar un poco más de todo lo que está ocurriendo. Cuando de verdad se enfocan en lo que está pensando Jon y cómo él lo está llevando, es interesante, pero la verdad es que la obra no da muchos momentos a eso. Además, me da un poco de pena ver que el momento en el que Jon encuentra a su padre muerto haya sido salteado casi como si nada. Es decir, Jon queda fuera de combate inmediatamente después de ver a su padre y no tuvimos ese momento, por así decirse, para ver cómo realmente reaccionaría Jon ante eso. O sea, habría sido interesante ver algo así como lo que fue el momento en el que Trunks encuentra a Gohan muerto. Pero bueno, eso es lo que hay y fue una oportunidad desperdiciada en mi opinión. Pese a ser simple, Jon demuestra más que ser un líder, ser alguien comprensivo y agradable, que a su modo logra caerle bien a todos y animarlos para que estos sigan adelante. Es el protagonista más adecuado para esta clase de aventuras y, ¿por qué no?, un auténtico héroe. Rose Lalonde. Ella es una de los personajes más interesantes de la obra y es de quien más se denotan varias facetas a lo largo de la misma. Se le presenta a ella como una chica madura, apasionada por la psicología y el terror cósmico, siendo alguien seria y calmada. Ella es algo así como el cerebro del grupo y además adquiere bastante relevancia en la historia por sus capacidades y posee una enorme evolución. Me agrada también que, pese a lo seria que se le presenta, ella en realidad sigue siendo una niña y una muy buena amiga. Lo que me gusta de Rose es que tiene un enorme desarrollo en la aventura, tanto emocional como sentimental. Se enfoca en resolver los principales dilemas, pero también tiene esa búsqueda de sí misma. Sus problemas recaen en que ella no acepta sus verdaderos sentimientos y los reprime, aparte de ser alguien muy solitaria. Ella posee una mala relación con su madre y vemos cómo eso sí que le llega a afectar, volviéndose alcohólica porque cree que con la bebida puede tener esa conexión que nunca tuvo con su madre. Además, la escena en la que vemos cómo ella reacciona ante su madre muerta y cómo confronta a Jack es, en mi opinión, una de las escenas más épicas que vi del cómic. El diseño del dibujo corrompido de Rose y lo espectacular del enfrentamiento fue algo fantástico, más principalmente por el hecho de que fue un momento traumático para el personaje, quien entró en modo berserk. También me gustó cómo se llevó su relación con Kanaya, pero ya llegaremos a eso más adelante. No sé qué más decir de Rose, la verdad. Es una personaje solitaria y tranquila, que no es de iniciar conversaciones, pero creo que eso calza muy bien con el enfoque que se le quería dar a ella. Y además, pese a tener tantos tonos maduros, ella logra tener momentos bastante divertidos y que son muy curiosos, logrando ser una personaje sólida y una personaje que llega a ser interesante, además de ver cómo logra afrontar sus problemas. Ahora pasemos a uno de los personajes más queridos por el fandom, por así decirse, el gran Dave Stride. El favorito de muchos y el que mejor desarrollo tiene, en mi opinión. Su enfoque está en ser un chico cool, rapero y duro. Es alguien de carácter sarcástico y serio, con un gran halo de ironía a su alrededor. Aparte de ser un viajero del tiempo y usar una puta katana rota. ¿Qué puede ser más épico que eso? Lo genial de Dave es que es un personaje multifacético, lleno de dudas y algo trastornado. De todos, él fue el que sufrió una infancia bastante más dura. Su hermano lo trataba como la mierda y, por si fuera poco, sus movidas como viajero del tiempo lo llevó a ser testigo de mucha mierda, que de alguna u otra forma lo terminaría afectando en la cabeza. Tanto así que él termina aborreciendo el término héroe y no se ve a sí mismo como tal cosa. Más que eso, es alguien atormentado por su pasado, que odia con toda su alma a su hermano, lo que lo hace súper interesante, en mi opinión. El tener que sobrellevar la carga de hacer que todo se dé bien de la forma adecuada para evitar de una manera u otra que todos mueran es una carga muy pesada que en cierto punto de la historia hace que él opte por no volver a usar sus habilidades como viajero del tiempo. Y es por lejos el personaje con momentos más introspectivos y desarrollo de todos. La relación con su hermano es genial, ya que en el principio él lo idolatraba y creía que era alguien genial, pero
pero al ver cómo era la realidad de sus amigos y ver cómo su vida era prácticamente miserable a comparación de la de sus amigos, él no guardó más que rencor a su hermano. El momento en el que Dave se entera de la muerte de su hermano y lo único que puede hacer es estar ahí parado, mirando, sin saber qué sentir, solo pensando, es uno que está muy bien hecho. No solo porque eclipsa al personaje, a esa mentalidad tan llena de dudas que posee, sino que porque es uno de los momentos más humanos de todo Homestuck. Aparte también de la conversación con Dirk, de la que hablaremos más adelante. Dave es interesante, no solo por ser el personaje más cool de la obra, sino por ser el que más problemas internos tiene. Un personaje lleno de dudas, las cuales son desarrolladas poco a poco, pero de manera genial dentro de la obra, haciendo que sea un personaje tridimensional. Y por último, la querida Jade Harley. Es a mi entender la más amable y buena de todo el grupo, aunque también tiene su carácter propio cuando se enoja. Ella es alegre en la mayor parte del tiempo y tiene un perro mascota casi todopoderoso con la capacidad de teletransportarse. De Jade no hay mucho que pueda decir, por lo menos no sin empezar a spoilear muchísimo. Es alguien bastante simple, la verdad. Si bien adquiere mucha relevancia en lo que respecta a la trama, eso se da más que nada por los poderes y habilidades que llega a conseguir más adelante. Además de por ser de las pocas que es capaz de ser consciente en su yo del sueño del planeta Prospit, lo cual le da una ventaja porque puede ver el futuro, siendo alguien que llega a tener el control de muchas situaciones y logra generar un montón de preguntas al espectador cuando ella hace cosas o dice cosas que, hacen que el espectador se pregunte qué carajo está pasando. Aún así pienso que lo más genial de ella fue cuando se volvió la perra furra más poderosa de todo el puto lugar. Además es curioso ver que ella, debido a eso, termina pasándose del lado de los enemigos por un tiempo, lo cual fue bastante interesante y se llegaron a tocar momentos bastante oscuros del personaje, aunque se puede justificar por todo lo que ocurrió de trasfondo. Al igual que John, ella es alguien bastante simple y sencilla, pero no por ello es una mala personaje. Es de esos personajes agradables y que de verdad ayudan mucho a que el espectador tenga otro punto de anclaje donde ver a un personaje que es simple, agradable, tierna y, qué decirlo, graciosa, principalmente por sus interacciones con Karkat. Y ya que estamos hablando de él, los trolls. Sin duda son la cara de Homestuck. ¿Cuánta gente quedó fascinada por estos personajes? Un total de 12 que se incluyeron en el plantel principal y hasta protagonizaron su propio acto. Por su forma de expresarse, su diseño, lo diferente de su mundo y más. El tema de los trolls caló muy hondo en la fanaticada, quienes decían que eran geniales, todos y cada uno de ellos, con su propio arco narrativo y un montón de estupideces que en realidad no es tanto así. Pero aún con todo puedo entender por qué la gente quedó tan embelesada por ellos. Son carismáticos, graciosos y únicos, y poseen mucho desarrollo. Aparte, el hecho de verlos interactuar entre sí y conocer más de su cultura era algo muy entretenido e interesante. Y, para empezar, hablamos del que en mi opinión es uno de los mejores personajes y casi un coprotagonista de todo Homestuck, el buen Karkat. Karkat Vanitas del símbolo cáncer es un personaje que me fascina porque al principio se presenta como este personaje insoportable y gritón que se enoja por lo que sea y que Dios, que alguien lo calle. De verdad que es un personaje pesado de cuidado. Se autoproclama líder del grupo de los trolls y tiene un desprecio por todo y todos.
llegando a odiarse a sí mismo en varios puntos, y me refiero a versiones futuras y antiguas de sí mismo. Bueno, sí, ya explicaré eso más adelante. El caso es que tenemos a este tipo insoportable, pero tiene su cierta gracia, y mientras más interactúa con él, y mientras más este mismo personaje se empieza a dar cuenta de sus fallos, y cómo de malo es su actitud, más te empieza a caer bien. Empiezas a entrar en su juego, aparte de darte cuenta de que en realidad es alguien muy inofensivo de verdad. Y lo más curioso es que ese cambio se da de forma gradual y sutil, poco a poco. Él cambia su actitud, pero siempre es el tipo gritón que se enoja por todo, solo que uno empieza a notar cómo llega a ser mejor persona y llega a apreciar más a la gente, y que tiene un muy buen lado detrás de todo ese montón de griterío y estupideces. Cuando deja de lado ese ridículo afán de simplemente despreciarlo todo, hasta a sí mismo, es cuando de verdad se empieza a ver a un Karkat más interesante. La amistad que empieza a entablar con John y Dave me fascina porque de ambos lados se da desde el desprecio, pero al final terminan como muy buenos colegas. Los momentos en los que él reflexiona sobre lo patético que es o llega a ser y lo miserable que es consigo mismo, hace que uno empatice con él y que se alegre cuando éste logre sobrellevar malas actitudes del pasado suyo o errores que él tenía antes. Además, todo esto viene arraigado con un conflicto muy interesante: el color de su sangre. En la cultura de los trolls existe una casta, y los sangre roja deben ser exterminados por ser la más pobre y baja de todas. Aunque bueno, en realidad existe el rojo oxidado, pero la sangre de Karkat es algo así como una sangre mutante. Es la sangre rojo caramelo, en palabras de Teresy, y es por eso que debe ser literalmente ejecutado solo por el color de su sangre. Esto es un tema que acompleja mucho a Karkat, siendo algo que oculta con vergüenza de todos. Esto tiene relación con su antepasado, quien tenía un papel muy importante en el pasado del planeta de los trolls, siendo una suerte de mesías caído en desgracia. Ese trasfondo es muy interesante. Lástima que nunca se llega a profundizar realmente en todo ese tema de los antepasados de los trolls, y digo profundizar bien. También está el tema de que Karkat es un líder innato, pero en mi opinión no se llegó a explotar demasiado eso. Aún así creo que Karkat funciona muy bien como la cara de los trolls, pues es algo así como la representación más clara de los mismos, sin irse tan al carajo y siendo un personaje que le agarras cariño pese a todos sus errores. Pero para mí, el mejor momento del personaje se da cuando este se da cuenta de lo patético que fue su trabajo a la hora de crear el universo de John y sus amigos. Ese es uno de los momentos donde se ve una faceta bastante poco resaltada de Karkat, y por eso me encanta. Además, es alguien que se llega a preocupar por sus amigos y las relaciones que estos tienen. Se da cuenta cuando ellos tienen problemas y no le molesta estar con ellos para ayudarlos. Otra faceta que me encanta de él fue la amistad que entabló con Dave. Esta se desarrolla bastante bien. Pasaron de llevarse horrible a ser unos auténticos bros. Y me encanta el momento en el que Karkat por un momento duda de que qué va a pasar de la relación de ellos cuando John llegue otra vez, mostrando que le daba miedo que Dave, deje de ser su amigo por ese detalle, cosa que me pareció muy interesante y bastante bonito, la verdad, mostrando más a este Karkat emotivo y atento, y demostrando que puede ser alguien más que un simple tipo que se enoja y grita. Seguido muy de cerca en lo que respecta a relevancia, tenemos a Teresy Pirope, correspondiente al signo de Libra. Teresy es una justiciera a toda ley, ciega pero aún así genial. Su personaje está claramente inspirado en personajes como Daredevil, ya que este, pese a ser ciego, puede hacer uso de otras cosas para ver. En este caso ella usa el sabor de las cosas y el olor, entre, otras cosas. Y también está inspirado en Harvey Dent, o sea, Dos Caras. Ambos están relacionados con la justicia, lo cual combina bastante con su signo. Además, Teresy también usa una puta moneda de dos caras. Pese a ser alguien muy a tope con el tema de la justicia, es una hojita que también puede ser una gran hija de puta, pero aún con todo una buena compañera. Teresy es carismática y rara en muchos sentidos. Su condición de ciega la hace destacar, pero ella es más que solo eso. Pese a lo jodida que puede llegar a ser, ella logra entablar una muy buena relación con todos los personajes. Posee una personalidad sarcástica, siendo también principalmente la amiga de Karkat.
siendo también la única que sabe su secreto. Lo que me agradó de Teresy es que, pese a lo manipuladora y burlona y cruel que es, tiene mucho fervor por la justicia y está dispuesta a todo por un bien mayor, e incluso matar a camaradas suyos. Aparte, es una personaje que se ve envuelta en un montón de problemas e inseguridades, que es un tema que, como ya se habrán dado cuenta, me gusta mucho, ya que hace resaltar diferentes facetas de los personajes. Estos problemas hacen que ella deba volver a encaminarse y hacer evolucionar sus capacidades, como la vidente que es, para seguir adelante y encarar todo eso. Es una personaje que también llega a caer en cosas como depresión o relaciones tóxicas, y tenemos temas como, por ejemplo, todo lo que conlleva la relación con Gansey y su conflicto con el tema de, bueno, su vista. Son temas que se me hicieron bastante interesantes, el cual mostraba un personaje dependiente e indecisa de quién es y qué le representa, cayendo en una relación tóxica de odio. En fin, no hay mucho más que pueda decir de ella. Es una personaje bastante querida por mucha gente, más que nada porque tiene mucho carisma. Es una personaje extremadamente sarcástica y tiene muchos de los mejores diálogos de todos los trolls, aparte de tener una de las escrituras más curiosas de todos. Y también por estar muy relacionada con la que sin duda es realmente la favorita de muchísimos, la troll más famosa del grupo, Vriska Serket, con el signo de Escorpio. Vriska es uno de los personajes más trabajados de todo Houndstalk. Es la representación más clara de ser un troll. Cruel, inmoral, psicópata, hija de puta, extremadamente egocéntrica. Ella es todo eso y mucho más. Es de esos personajes que se creen mejores que todos, ya sea por sus habilidades o por ser alguien con una cantidad exagerada de confianza en sí mismo. Esto, sumado a su retorcida forma de ver las cosas, hace que las personas se alejen de ella o la odien, como Teresy, por ejemplo, quien la ve como una asesina criminal que debe ser detenida. Esta forma de ser de ella llega a ser confrontada más adelante en varias ocasiones por John, principalmente cuando empiezan a conocerse, quien a través de sus interacciones escucha el cómo funciona el mundo troll y lo cruel y duro que este es, pero también qué piensa ella de todos estos temas, de cómo su egocentrismo y afán de creerse por encima de todos hace que dañe a sus amigos. Y esto me llama mucho la atención porque ella tiene un pensamiento claro de quiénes son sus amigos y compañeros, y le deja con una gran sensación de remordimiento. Además, su estúpido afán de creerse que es mejor que los demás hizo que estuviera dispuesta a dejar morir a todos sus compañeros solo para tratar de acabar con el villano principal, razón por la que murió, aún pese a las reflexiones que tuvo con John y el hecho de que había una posibilidad de que ella pueda cambiar. Pero ella es una de esos personajes que no cambia su forma de vida tan fácilmente, cosa que ocasionó su muerte. El desarrollo de Vriska es raro, porque de verdad uno puede llegar a pensar que puede llegar a ser una buena persona, pero pese a que se demuestre que puede cambiar un poco, y de hecho lo hace a lo largo de la aventura, ella sigue manteniendo esa misma actitud, y no como Karkat. Me refiero a que siempre sigue siendo la egocéntrica cabrona que se quiere comer al mundo. Pero yo no considero eso como algo malo, la verdad. Es una faceta clave de su personalidad y creo que es parte de lo que hace a este personaje tan querida, el que siempre se mantenga tan fiel a sus ideales y dispuesta a decirle sus verdades a cualquiera, incluyendo a sí misma, en una ocasión, lo cual habla mucho del carácter del personaje. Y claramente no es perfecta, ni para nada una buena persona. Cuando John la conoce realmente, hasta él mismo siente repudio de ella, por su forma de ser y personalidad. Ahora, dando una opinión más del personaje, creo que me gusta más la Vriska que menciona que, pese a su forma de ser, ella solo está tratando de proteger a sus amigos y buscar el bien común, o eso es lo que ella tiene en su mentalidad. Los momentos donde de verdad se siente mal por sus actos, donde reflexiona un poco de lo que ha hecho, donde mira atrás y se da cuenta del hijo de puta que fue. Es ahí donde veo a una personaje arrepentida de sus acciones.
que siempre cae en un círculo vicioso de egocentrismo por su forma retorcida de ver las cosas. Es un personaje irremediable, una mala persona que no puede cambiar, pero que podría si tan solo alguien la ayudara y la encaminara en el camino correcto. Pero ni siquiera con esas se puede lograr cambiar directamente las manchas de un tigre. Vriska es un personaje hecha para ser odiada, pero quizás por su actitud, por su diseño, por su carisma y por su forma de ser, es de las personajes más amadas de todas. Y teniendo en cuenta que la filosofía del personaje es esta, es uno de los personajes que mejor cumple su rol, y uno de los personajes que, sin tener tanto desarrollo real, logra desarrollarse muchísimo, pese a que acabo de decir una incoherencia. Y es lo que lo hace tan genial e interesante en mi opinión. Estos son los trolls que realmente importan en la trama, son los que cargan con el mayor peso narrativo, pero los otros personajes también tienen lo suyo. Además, Kanaya también llega a tener mucha importancia. Es en quien recae el peso de preservar a toda su especie y posteriormente de buscar una manera de salvar a su raza. Es la troll más seria del grupo y de lejos la más tranquila y normal, por así decirse, aunque su personalidad choque con el hecho de que tenga una puta motosierra. La relación que ella entabla con Rose está bastante bien llevada, ya que es una que se estuvo construyendo desde casi el inicio del cómic, siendo personajes muy parecidos en lo que respecta a personalidad, además de ser una personaje bastante activa en toda la historia. Otro troll que cumple un rol importante en la historia es Gansy. Este es el amigo de Karkat y se le presenta como esta especie de payaso tonto y ridículo que la verdad oculta algo más interesante de lo que yo esperaba. El convertir a este personaje en un cuasi villano psicópata fue una de las movidas más geniales que vi en mucho tiempo, siendo algo completamente inesperado, pero que funciona muy bien. Gansy de verdad da miedo y genera mucha tensión en cada escena en la que sale. Y de los otros, pues no hay mucho que comentar, la verdad. Davros tiene cierta relevancia por la relación que tiene con Vriska y hace varias cosas importantes en la trama. Aradia, un poco de lo mismo. Es el que tiene mucho que ver con Vriska en lo que respecta a su pasado, pero en realidad tampoco es que haga mucho. Es decir, tiene sus momentos como guerrera del tiempo y también cuando llega a Gautir y todas esas cosas, pero se queda más de fondo. Ekius y Nepeta son un bonito dúo, no te voy a mentir, y puta madre, Ekius, qué tipo más raro, por Dios. Pero al final sí que te termina cayendo bien. Y lo mismo, no sé si puedo decir de Nepeta, ya que es una furry, Diverheart, pero se hace querer a su manera, supongo. Además de que cuando ellos están juntos, se roban todas las escenas. Y eso que en realidad no aportan mucho a la historia. En cuanto a los que sobran, pues la historia de antepasado de Solux me parece mucho más interesante que el propio Solux. Y eso que tiene un buen diseño y todo, pero lo máximo que hizo en la historia fue tener una relación con Aradia y también con Feferi, pero después no mucho más. Aparte de tener una fuerte rivalidad con Eridan. Y en cuanto a Eridan y Feferi, pues son unas mierdas, la verdad. No aportan casi nada a la historia más que lore, por así decirse, y algo de trasfondo a la diégesis del universo troll, pero para ser los miembros de la casta más poderosa y prestigiosa de sangre, pues no es que hagan mucho, la verdad. O sea, Eridan por lo menos tiene unos momentos interesantes, principalmente cuando este traicionó a todos sus amigos y mató a un par de ellos él solo, simplemente por el pánico y el ser un puto cobarde de mierda que no tenía otro plan más que caer en la locura al ver que el villano principal los iba a matar a todos. Eso fue un momento bastante interesante del personaje, la verdad, pero al final terminó muriendo de la forma más patética posible. Y Feferi existe. Y bueno, estos serían todos los trolls. Como verán, solo un par de ellos son realmente interesantes. Y no estoy seguro de qué tan necesario fue que hayan 12 trolls, aunque pese a lo irrelevante que fueron varios de ellos, eso no quiere decir que sean malos per se. Cada uno de ellos tiene sus movidas e historias, dentro de lo que es el lore de los personajes y las relaciones entre ellos. Aradia y Davros tienen un fuerte vínculo con Vriska y su pasado. Pese a no ser personajes tan importantes, tienen lo suyo, pero no están cuidados al mismo nivel que los otros. Y ojo, que de 12, 6 de tus personajes sean muy relevantes,
y tengan lo suyo es mucho decir la verdad. Y eso que los otros 6 realmente no está tan mal. Uff, eso sí que fue largo, y eso que no hemos hablado todavía de todos los personajes, pero ya tocaremos eso más adelante. Por ahora quería concentrarme en los que son algo así como los protagonistas de Homestuck, o por lo menos de una gran parte de lo que es el cómic. Pero por ahora retomemos el curso del análisis. Ya llegamos a terreno peligroso y fuerte de spoilers. Es hora de llegar al acto 5. Vamos a explicar lo que es el espacio paradójico y toda la mierda del tiempo-espacio. El tema de los viajes en el tiempo siempre me pareció algo espectacular y genial, pero también algo jodidamente difícil de tratar. Existen muchas formas de tocarlos, y Homestuck lo hace desde varios puntos, incluidos el humor. Y es que es genial ver cómo la obra hace uso de paradojas o bucles solo para hacer un chiste con ellos, o explicar cosas bien ridículas que a su vez te vuela la cabeza con solo darte cuenta de ello, consiguiendo ser bastante original en ese sentido, y confundir al lector en algunos puntos, solo para, solucionar el problema y hacer que el lector tenga esa sensación de El tema de la narración fragmentada entre los personajes es algo que también forma parte un poco del humor que quiere manejar la obra con el tema de los viajes en el tiempo, y esta se da por la forma en cómo los trolls se comunican con los humanos. Porque, verán, la cosa aquí es que los trolls tienen una tecnología que les da acceso a toda la línea de tiempo de los personajes humanos, y en vez de comunicarse de forma cronológica, lo hacen de una forma inversa, o en un orden aleatorio, o lo que sea. Claro, tú te quedas como, ¿qué? De repente te pueden estar hablando de algo que no pasará sino hasta dentro de 1000 putas páginas en el futuro, solo que desde su perspectiva apenas habrán pasado unos minutos. Obviamente esto causa un enorme caos en la comunicación entre los personajes, ya que ambos manejan informaciones distintas en tiempos distintos, lo que genera que uno pueda joder, o por lo menos tratar de joder al otro con alguna que otra broma, haciendo que a veces la información que tengamos no sepamos si es en serio o no, o solo es alguna puta chorrada. Y es toda una locura leer esta parte y tener una contabilidad de cuántas conversaciones ya han tenido más o menos los personajes y ver más o menos dónde se ubica cada una. Esto es genial y es una forma ridícula pero súper original de usar los viajes en el tiempo, no solo para hacer mucho humor, sino también para mostrar a otros personajes, los trolls, como unos verdaderos aliens quienes poseen una tecnología muy distinta a la nuestra y una percepción del tiempo diferente. Pero eso no es todo, ya que dentro de Swerve hay un aspecto dedicado solo al tiempo, los héroes del tiempo, que literalmente pueden viajar en el tiempo, a placer. Y si bien esto parece la clase más rota de todas, que la verdad es que puede que sea la verdad, esta es un arma de doble filo. Hola de nuevo. Si bien es obvio que en la siguiente sección se avisa de los spoilers, es de menester mío decirte que si no has leído Homestuck, lo mejor será saltar esta parte. Quedas advertido. En la obra se manejan conceptos de líneas del tiempo, como por ejemplo la línea del tiempo alfa, que son las líneas definitivas, y a su vez están las líneas de tiempo condenadas, que se pueden dar por diversos factores, ya sea la muerte de uno o más personajes importantes, la inclusión de un elemento equivocado en el lugar incorrecto, o por las decisiones que alguno de los personajes toman. Aparte de eso, hay que contar con las demás líneas del tiempo que se dan en diversos puntos y bajo su propio orden. No de forma paralela, sino de una manera distinta, las cuales vienen siendo la pre y post Scratch de la Tierra, pre y post Scratch alterna, la ensimisfera pre y post Scratch, la pre y post Scratch de la propia ensimisfera de los querubines y... bueno, toda esa mierda que acabo de decir que probablemente no tiene ni puto sentido. Es responsabilidad del héroe del tiempo asegurarse de encaminar su partida o sesión en una línea de tiempo alfa y rezar para que todo salga bien, siendo una de las razones por la que Dave, el caballero del tiempo, queda tan jodido con ese tema, por lo complejo que fue poder entramar un mapa de bucles temporales para poder avanzar y evitar que se den problemas mayores, logrando asegurar así que la línea de tiempo alfa se dé. Es muy interesante cómo la obra trata
con cuidado el tema de los viajes en el tiempo, porque es consciente de que si hay un error, la estructura de la obra puede irse al completo infierno, creando un montón de paradojas y mierdas sin sentido, lo que nos lleva al tema del espacio paradójico. El tema de las mierdas paradójicas es por lejos de las cosas que más te va a costar entender a la hora de leer Homestuck. Eso es lo que le pasa a todos, hasta a mí me costó entenderlo realmente. Según tengo entendido, la cosa funciona así, y es que toda la sesión y el mundo de la obra junto a un par de universos y además los personajes forman parte de lo que se conoce como el espacio paradójico. Se le dice así porque este es un espacio que posee su propia cronología independiente. Ahora, el tema de los personajes en todo esto es que ellos fueron creados con una especie de máquina. Esta máquina es capaz de teletransportar cosas desde cualquier parte del espacio-tiempo, sin afectar al tiempo mismo. Para evitar generar una paradoja, la máquina crea una especie de copia en forma de moco, el cual a su vez es analizado y posteriormente clonado. Para dejar las cosas claras, John se creó clones paradójicos de sí mismo, de sus amigos y también de los parientes de ellos. Véanse, la mamá de Rose, el hermano de Dave, el abuelo de Jade y la abuela de John. Y todo esto a través de un proceso muy complejo que implica el uso del velo. Recordemos que el velo es un conjunto de asteroides, pues dentro de ellos también hay laboratorios de ectobiología, lugar al que John llega por accidente, donde, haciendo uso de esa tecnología, hizo toda la mierda de los clones paradójicos. Ahora se preguntarán, ok, entonces estos personajes no tienen padres, todos son clones paradójicos, lo que significa que todos tienen la misma edad, ¿y cómo carajos llegaban a la Tierra? Y vivieron sus vidas, ¿y el padre de John? ¿Y Rose? ¿Y por qué el hermano de Dave es mayor? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, tranquilo mi pana, deja que te explique. El juicio final es un evento predeterminado que se da en Sword, el cual consiste en una lluvia de meteoritos que terminan destruyendo la Tierra. Estos meteoritos provienen del velo y son enviados por el Rey Negro de Dersey a Skaya. Skaya, para defenderse de todo este ataque, crea portales que envían estos meteoritos en diferentes lugares del espacio-tiempo. O esa es la idea, ya que en la mayoría de los casos termina dirigiéndose al planeta donde se da la sesión de juego. Eso sí, recordemos que hay que tener en cuenta que en el Medium el tiempo funciona de forma distinta y un par de esos meteoritos llegan a la Tierra en tiempos distintos. ¿Entienden a lo que me refiero? Ahora sí, sigamos con el tema de los clones paradójicos. El caso es que John pone a todos estos bebés clones paradójicos en varios de estos meteoritos, los cuales llegan a Skaya, que a su vez son teletransportados a la Tierra en dos grupos, ambos en línea de tiempo distintas. Siendo así el cómo se crearon los personajes y el por qué, pese a nacer el mismo día, tienen edades distintas. Espero haberlo explicado de la forma más amena posible, porque la verdad esta es una de las cosas más jodidas de entender, aunque eso no quita que sea interesante y hable muy bien de lo planificada que está toda la obra. Ahora, todavía queda mencionar todo lo que tiene que ver con otras dimensiones, porque sí, hay temas de dimensiones y realidades implicadas en esta cosa, pero de eso hablaremos más adelante. Por ahora, hablemos un poco de una de las partes que componen la experiencia Homestuck, su banda sonora. La música, pese a que a primera vez esta parezca complementaria, es jodidamente buena. Y conforme más avances en la lectura, más te das cuenta de que de complementaria no tiene nada. Cada personaje y cada suceso importante cuenta con su propio tema y motivo específico, los cuales fueron creados por una increíble variedad de artistas quienes bajo un mismo concepto lograron crear un OST que mezcla de forma espectacular tanto temas de estilo videojuego retro, orquesta, rock, entre una inmensa variedad de géneros y estilos, logrando tener el OST más estrambótico y genial y emotivo que he oído. Hay que destacar a Toby Fox, creador de Undertale, por dar dos de los mejores aportes musicales a la obra. Una de ellas es la super conocida Megalovania, que no te voy a mentir, es Megalovania y es jodidamente espectacular, pero nada le supera a la obra maestra que en mi opinión es Opa Toby Style. Es
literalmente el tema de combate más movido, frenético y dinámico que he oído en mi vida. No he escuchado nada igual jamás, y logra evocar una sensación de jefe final como ningún otro juego he visto antes, solo que llevado a la enésima potencia. El OST de Homestuck cuenta con más de 500 temas, y lo más sorprendente es que la gran mayoría de ellos son muy buenos. Logran crear un ecosistema donde tanto la música como la historia se complementan. Eso sí, depende de ti qué OST poner en qué momento, haciendo que el tema de la música cuente con cierta interactividad, dándonos a nosotros la posibilidad de dictaminar qué ritmo tendrá cada escena, y conforme pasa el tiempo uno se vuelve un experto en saber qué tema poner en según qué momentos, o por lo menos ese fue mi caso. También hay que decir que los S's, o sea las animaciones principales, también cuentan con temas muy específicos para ese momento, y esos suelen ser los mejores temas de la obra. La música además nos cuenta un poco de cada personaje. Vemos matices en las notas que nos indican la personalidad de cada uno de ellos, y también el cómo se relacionan con otros personajes o su estado de ánimo. Es capaz de crear momentos épicos y de lo más emotivos, y dentro del OST, como en toda la obra, hay mucho humor e ironía puesta ahí dentro, que por cierto, creo que todavía no profundizamos a fondo de lo que es el humor que maneja Homestuck, y es algo importante ya que carajo, el humor es parte vital de la lectura de Homestuck, así que vayamos a ello. Esta obra, ya por su mero formato y presentación, indica que el humor será algo que forme parte de la historia, y este es original y muy divertido. La obra juega con tus expectativas, te sorprende con cosas ridículas o agrega elementos que parecen ser absurdos y son absurdos, pero cobran una gran importancia más adelante. Y el mero hecho de que haga eso logra generar mucha gracia. La interacción entre los personajes y su entorno es divertidísimo, o la gimmick de alguno de los personajes. Por ejemplo, el hecho de que el hermano de Dave sea capaz de usar un puto muñeco para pelear, y también está el tema de la cultura pop dentro de la obra. En muchos momentos vemos cómo se hacen referencias a películas, actores y cosas que de verdad generan un montón de situaciones muy divertidas que encajan dentro de cada personaje y dentro de la obra. El humor irónico de algo que es ridículo o tonto también se presenta, y mientras lees más te puedes topar con los cómics de Heka Jeff y Sweet Bro, que de verdad son la definición del anti-humor, pero en Homestuck. Eso sí, no solo tiene humor ridículo, sino que también cuenta con mucho humor inteligente y bien pensado. Ya mencioné todas las mierdas que se dan con las cosas de los viajes en el tiempo y demás, los cuales también se usan para hacer buen humor. La inocencia y el buen humor de John, la ironía de Dave y las continuas referencias al psicoanálisis de Rose son también partes fundamentales del humor de cada personaje. Y qué decir de los trolls, las discusiones que se dan entre Karkat del presente con Karkat de solo 10 minutos en el futuro son una de las charlas más jodidamente hilarantes que he llegado a leer en mucho tiempo, amén de todos los momentos con los que la obra tiene en su arsenal de humor. Todos estos elementos aportan muchísimo a que la obra tenga un tono, una estética y una diégesis muy específicas, y son importantes para el conjunto que es Homestuck. Y tras haber comentado todos estos temas, ya solo faltaría hablar más a profundidad de la historia, el cómo se desarrolla y cómo sus personajes, sus villanos y todo lo demás se desenvuelve en el curioso mundo de Homestuck. A partir de aquí ya solo hay spoilers, gente, nada de avisos ni nada por el estilo, por lo que sean bienvenidos aquellos que han finalizado la lectura de Homestuck. Toca destripar un poco qué tiene para ofrecer esta obra a profundidad. La historia de Homestuck es compleja, en muchos sentidos. Viajes en el tiempo e interdimensionales, el manejo de más de 20 personajes de los cuales varios de ellos tienen un buen desarrollo y conflictos, la explicación de cómo funciona su mundo, las reglas del mismo, entre otro montón de detalles que sin duda hacen una tarea muy jodida el poder contar bien toda esta historia. Se necesita de mucha planeación y cuidado en la estructura para hacer que todo se encaje bien. Y una de las formas que tuvo Husey de manejar esta obra no solo fue dividiéndolo en 7 actos, sino que también marcando muy bien el punto medio de la obra, lo que viene siendo el scratch.
Este evento es el que divide la obra en dos partes, tenga un desarrollo mejor llevado, pero aún con todo se nota que el autor tuvo varias complicaciones en la segunda mitad de Homestuck. La primera mitad está súper bien, la obra plantea sus reglas, presenta a los personajes, y si bien no profundiza en todos ellos, sí que les da por lo menos un momento a cada uno, haciendo que te encariñes con los personajes y tengas ese apego por ellos. De alguna u otra forma, terminan cayéndote bien, o bueno, la mayoría. Eso sí, la obra no nos muestra lo que viene siendo, por ejemplo, algunas cosas, como la sesión de Juego de los Trolls. Vemos un poquito y gracias a la animación hecha por fans vemos cómo se ve la pelea final, pero en general se puede decir que tampoco es que sea necesario ver todo eso. Y la razón es simple, Homestuck no es una obra de acción, sino que se enfoca en sus personajes y en sus interacciones. Al menos vemos cómo los conflictos y las relaciones de algunos de los personajes son mostrados brevemente, pero no demasiado, en lo que respecta a la sesión de Juego de los Trolls. Aún con todo, pienso que esto está bien, ya que es cuando los trolls empiezan a interactuar con los humanos que de verdad vemos lo interesante de esta historia, y los tremendos choques de cultura que hay entre ambos, y se da un mayor desarrollo entre todos. La cosa está en que la segunda mitad de Homestuck, si bien en su mayoría funciona y es muy interesante, ya que agrega un montón de elementos nuevos, los cuales se desarrollan con buen ritmo, es en los nuevos personajes donde Husey la pifió un poco. Por parte de los humanos está, la verdad, bastante bien. Tenemos a Jake, Dirk, Roxy y Jane. Son interesantes, queribles y carismáticos y tienen buen desarrollo, hasta cierto punto, ya llegaremos a eso. La cosa está en los trolls, ya que literalmente te presenta 12 nuevos personajes solo para enfocarse en únicamente 2, dejando muy de segundo plano a los otros. Los trolls en los que se enfoca son en Mena y en Aranea, son los que más desarrollo tienen. Y oye, son personajes geniales, pero los demás son bastante mierdas en mi opinión. O sea, son los antepasados de otra dimensión de los 12 trolls protagónicos. Pero en vez de darnos esa increíble e interesante historia de los antepasados que vimos anteriormente en la historia de los trolls, la cual es literalmente épica y trágica, nos dan a estos adolescentes que en lo personal se me hicieron bien mierdas. En su mayoría por lo menos, por no decir de que son directamente malísimos. Pero al menos medio compensa con las interacciones que tienen con los trolls principales. Y es bastante divertido ver cómo se desenvuelven algunos de ellos, y conocer en parte algo de cómo son. Que pese a no ser relevantes, siempre es interesante ver los manierismos y cosas raras que Husey se le ocurre para meterle a estos personajes. Ahora, enfocándonos más en los 4 nuevos protagonistas humanos, me gusta cómo la historia desarrolla la amistad de estos nuevos 4 personajes, ya que en un principio todos son muy buenos amigos, pero al terminar la historia, o por lo menos casi al final, se nota una relación casi quebrada, o si no quebrada, por lo menos con mucha tensión en el ambiente. Jake trata de ser alguien valiente, pero al final es solo un cobarde que peca de torpe y egocéntrico, de forma inconsciente, haciendo que tras un conflicto con sus amigos, él quede con la moral totalmente destrozada. Y sí que le dan a palos al pobre. Literalmente tuvo que soportar la batalla final solo mientras no podía resolver el tremendo bajonazo que tenía y sus problemas sentimentales, a la vez que las dudas que él tenía de qué pasaría con su relación con Dirk y Jane, con quienes se armó un dramón tremendo, porque resulta, y ojo a esto, que Dirk es gay y está enamorado de Jake. Pero oh sorpresa, resulta que Jane también está enamorado de Jake. Y adivinen, Roxy está enamorado de Dirk. Aún sabiendo que es gay. Y sé que no debería estar hablando de los personajes en la sección de la historia, pero era el único lugar donde podía hablar de ellos sin, spoilear la obra general. Y ya que estamos en territorio de spoilers, por lo que antes de seguir con el análisis de la historia y cómo se desarrolla, ¿qué tal si hacemos otra intromisión para hablar de otro de los temas más importantes de Homestuck? El romance. Y no cualquier romance, sino el puto romance troll. El romance en Homestuck es algo digno de destacar, no porque sea algo vital en la historia, sino por lo jodidamente raro que es, y por lo curioso que resulta ser en varias partes. Por parte de los humanos esto está ok, pero por el lado de los trolls, hay una tremenda ciencia detrás de toda esa mierda, la cual hace que literalmente todos puedan estar con todos. Así es el paraíso de los progres. Es aquí donde entran los cuadrantes. Estos son 4 tipos diferentes de romances
reconocidos por los trolls. Y si bien me encantaría explicar a profundidad cómo funciona cada uno de ellos, la verdad es que no es algo que considere importante, más sino necesario mencionar por el cómo esto afecta el desarrollo de los personajes dentro de la obra, que con esto se explota mucho de la cultura troll y se tocan temas como las relaciones tóxicas, la homosexualidad, el lesbianismo, que bueno, es lo que hay. Ya más adelante hablaré un poquito más de ello. Lo que sí es que solo quiero decir que me parece muy interesante cómo se abordan todos estos temas y lo importante que llega a ser esto para alguno de los personajes. No solo el tema de los cuadrantes, sino que el amor en general, siendo un factor de que cada personaje tiene su propia opinión y forma de verlo. Y es curioso ver a los personajes reflexionar sobre estos temas, y eso teniendo en cuenta que la obra en ese entonces estaba siendo observado y leído por un montón de adolescentes que no tenían puta idea de nada. Es un elemento que no me molesta mucho y que en general se profundiza y llega a ser bastante interesante en varios aspectos, en lo que respecta al ámbito sentimental, aunque eso sí que se llega a poner bastante raro en algunas cositas y también se va un poco a la mierda. Pero bueno, ya hablaremos de eso más adelante. Mejor continuemos con la historia, ¿sí? El caso aquí es que estamos en el clímax de la historia y vemos cómo Jake no tuvo una verdadera resolución de su conflicto. Jane también en parte no resolvió correctamente su dilema con Jake, cosa muy distinta con personajes como Roxanne o Dirk, quienes sí que tuvieron la oportunidad de completar todo su arco. Roxy fue capaz de dominar sus poderes de vacío y conocer bien a su hija madre, algo así, o sea a Rose, completando en parte su objetivo principal, aparte de haber resolvido sus problemas del alcohol. Y Dirk sí que se lució, no solo tuvo un momento de catarsis, sino que es el personaje que literalmente tuvo el mayor golpe de realidad a lo largo de toda la obra. Su carácter obsesivo y posesivo lo llevó a perder a Jake y a odiarse a sí mismo por su actitud, junto a su forma de ser, y la conversación que tuvo con Dave en el final es una maravilla absoluta. Es la mejor conversación de todo Homestuck. Vemos un momento de quiebre de Dave, donde encara una representación de su hermano, y cómo este se descarga en todos los sentidos, y a su vez cómo Dirk se ve reflejado en toda la descripción que Dave le da de su otro yo adulto, haciendo que se dé más cuenta aún de sus errores. Y es un momento sorprendentemente emotivo que nos habla de dos personajes que sufrieron de un montón de inseguridades y que tienen un montón de defectos y los afrontan en ese momento, siendo en lo personal uno de los mejores momentos mejor escritos de la obra. Con esto quiero dejar en claro que todos los personajes en Homestuck son polifacéticos, llenos de defectos, que los terminan haciendo interesantes. Bueno, saliendo ya de momentos individuales y volviendo al conjunto general, si algo sabe hacer bien Homestuck es contarte varias cosas al mismo tiempo, dilatando el tiempo cuanto sea necesario y cuanto haga falta, haciendo uso de su interactividad y logrando tener un muy buen ritmo. No se pasa de acelerado y tampoco se hace lenta. Una vez superada el acto 4, todo fluye, todo se mantiene muy estable y es lo suficientemente activo como para hacer que tengas el afán de leer sin parar, por lo bien llevado de su desarrollo la mayoría del tiempo. En lo que respecta a varios otros temas y los arcos de varios personajes, sí se preocupan en darle un buen inicio y un buen fin, dejando muy pocos cabos sueltos por el camino, logrando hasta profundizar en los villanos de la obra. Que por cierto, los villanos en Homestuck son brutales en mi opinión, tanto en lo que respecta a su trasfondo y implicaciones con los personajes, y lo amenazante que pueden llegar a ser. Están de 10. Aparte, siendo uno de mis favoritos Jack Noir, pero la Condesa y Lord English no se quedan tan atrás. De hecho, creo que sería una buena idea hablar un poquito más a profundidad de los villanos. Los villanos, en mi opinión, son parte fundamental de cada historia. Las figuras antagónicas deben ser, dentro de lo que cabe, un completo antítesis de lo que buscan los protagonistas. Jack Noir es el primer gran villano de la obra, y es la perfecta representación de la antítesis del objetivo de los personajes. El objetivo final de Homestuck es el de crear todo un universo, y es por ello que se me hace bastante irónico que la figura de Jack
el caos y la muerte en todos lados, siendo la contra exacta de los personajes. Aparte de que gracias a los acontecimientos dados en la historia, este se volvió un oponente increíblemente poderoso, teniendo la capacidad de teletransportarse a cualquier parte y además teniendo las millas rojas, capaces de dar una destrucción gigantesca en todos lados. Su figura es digna de temer y en todo el inicio y gran parte de la misma historia, se sabe que encontrarse con él es sinónimo de muerte absoluta, lo que lo hace un villano intimidante. Eso sí, es alguien bastante simple ya que no tiene un objetivo muy claro y solo genera caos por donde vaya, lo que me lleva a hablar de Lord English. Si bien este es un personaje interesante de quien tenemos mucho trasfondo y desde un inicio se dejan claro tanto en poder como objetivos, no sé, sentí que pudo haber sido algo más interesante. O sea, es el gran villano de la obra y tiene un gran trasfondo y su concepto es genial, pero sentí que se parecía un poco a Jack en el sentido de que también busca destruirlo todo. Y pues me decepcionó que su personaje no vayara más allá de eso. Y no es que sea malo, está bien hecho y es intimidante y súper poderoso y todo lo que quieras, pero en lo personal se me quedó algo corto. Otro personaje antagónico, por así decirse, aunque en algunos puntos llega a ayudar a los personajes, es este tal Doc Scratch. Un ser casi omnisciente y muy manipulador que se presenta como alguien elegante y fino, y de quien uno no conoce para nada sus intenciones, aparte de la peculiaridad de su texto blanco, lo cual lo hace destacar bastante como personaje, y lo enigmático que es, aunque no llega a fungir tanto como villano. Por suerte, aún tenemos la que en mi opinión es la gran villana de todo Homestuck, y es la Condesa. Pese a que se le presenta muy adelante en la historia, esta logra calar hondo en la misma. Su trasfondo es de lejos uno de los más interesantes, con todo el tema de los antepasados de los trolls, su historia de cómo huyó de su planeta y, tras conquistar la Tierra e intentar revivir a su raza, francamente se me hace interesantísimo. Y también el hecho de que trabaje bajo las órdenes de Lord English, pero que a su vez busque la forma de acabar con él, nos muestra que ella es una personaje bastante, ¿cómo decirlo?, independiente y genial. Además, su poder está fuera de toda duda. Posee todos los poderes de cada una de las castas troll, pero a un nivel aún mayor, llegando a niveles planetarios. Se hace odiar muy rápido y se afianza como una contrincante final fantástica en la batalla final, la cual en mi opinión fue una pelea mucho más espectacular que la pelea contra Lord English. Estos tres villanos ayudan a enmarcar mucho lo jodido que es el mundo de Homestuck y sus villanos, y nos demuestran en esta historia que cualquiera puede morir a manos de estos seres tan poderosos, y me alegra que se haya hecho bien este tema. No tan perfectamente, como ya dije, esperaba más de English, pero en general son buenos villanos. Pero bueno, ya he dado demasiadas opiniones positivas, negativas de esta obra, pero ahora toca hablar de un tema muy problemático, que en lo personal no sé si está bien o está mal, y me refiero al famoso retcon. Oh sí, es hora de hablar de eso. ¿Qué es el retcon? Pues según Wikipedia es la alteración de los hechos previamente establecidos en una obra de ficción, generalmente añadiendo nueva información, modificando o reinterpretando la ya existente. Ahora es curioso ver cómo estos elementos se implementan dentro de la trama, porque verán, Husey tiende a tener una costumbre de ser bastante meta a la hora de hacer las cosas. La cuarta pared se rompe varias veces por parte del autor y de los personajes, quien además, hablando del autor, este es un personaje dentro de la propia obra, y el retcon es provocado por un elemento conocido como Yuyu. Estos son objetos con habilidades varias y son capaces de cosas impredecibles y que pueden alterar la realidad. Se supone que la habilidad de Yuyu de Caliborn es la de capturar las almas de las personas, o bueno, eso es lo que dicen dentro de la obra, pero también tiene la capacidad de acabar con el propio Lord English, siendo el objeto más importante para usarse contra el villano final. Pero a su vez este tiene otra peculiaridad. Verán, cuando por fin dan con este objeto, John se le da por toquetearlo, y por alguna razón, este hace que él tenga la posibilidad de teletransportarse donde sea y cuando sea.
no es viajar en el tiempo exactamente, es algo así como viaje entre realidades. Todo claro, ¿verdad? Ahora, no sé si soy yo, pero ¿por qué mierda esa cosa le da poderes a John? No sé, se me hizo algo bien random la verdad, y también bien conveniente, ya que poco después se iría toda la mismísima mierda. Muchos personajes mueren y todo queda condenado. Esto ocurre en el S Game Over. Ahora, esto cuando lo ves te quedas con el culo cuadrado porque mierda, fue una situación que dejó un futuro bastante desolador para los personajes, con la mayoría muerto, y en lo personal se me hizo súper genial lo mucho que se complicó todo, aparte de seguir con la filosofía de que nadie estaba a salvo. Pero es aquí donde el retcon sale al rescate, con una solución mágica para todos los problemas. Solo hacemos que Teresi use sus poderes de vidente y que John hable con su morador, y listo, poderes para alterar la realidad en 3 sencillos pasos. Ahora, sé que en realidad fue algo bastante genial el cómo se llevó todo esto, es decir, todo el proceso de limpiar el planeta tocando el piano y el cómo John tenía que aprender a usar su poder o morir en el intento, pero igual me sigue pareciendo una movida muy conveniente para resolver un problema inesperado. John, ahora con sus poderes de alterar la realidad y con una lista de cosas para hacer hechas por Teresi, fue capaz de cambiarlo todo. Ahora Vriska volvió a la vida. Y no solo eso, sino que tiene un puto plan salido de la nada para derrotar a English. ¿Y recuerdan esa duda que tenía Karkat sobre si el reencuentro entre Dave y John iba a hacer que su amistad se perdiese? Bueno, ese tema tan interesante es dejado totalmente de lado. Y ya que el retcon lo cambió todo, los problemas de Teresi y su obsesión con Gansey están todos resueltos. Aparte, ella se queda con Vriska, quien de la nada ahora se supone que es una mejor persona. ¿Aprendió supuestamente de sus errores? O yo qué sé, la verdad. Se supone que eso fue una evolución de personaje que no vimos, amén de muchas otras conversaciones que se pusieron solo para hacer, ¿cómo decirlo?, que WoW cambiaron los personajes. Y toda esa mierda que se tuvo que hacer para evitar que la crisis de Game Over no se dé. No sé, en lo personal esto se me hace un poco flojo, sinceramente. Cambiar la realidad para hacer llevar la historia a un punto tan conveniente. O sea, sé que anteriormente Husey había hecho cositas en la historia, no solo con autoinsertarse, sino también agregando alguna que otra mierdecilla para su conveniencia, pero eran factores mínimos o en algunos casos que daban gracia. Pero esto ya es un cambio extremadamente grande y se me hace algo flojo, la verdad. Aún con todo hay alguna que otra cosita que se hizo bien, pero también tenemos el tema de las relaciones y el hecho de que Dave es gay y espera, ¿qué? No tengo problema con personajes homosexuales, pero... bueno, ya empezamos mal. Verán, ya dije que para mí uno de los mejores personajes es Dirk, y el tema de la homosexualidad es parte importante de su desarrollo, pero sí me molesta que Husey sea un puto esclavo de sus fans, ya que solo miren esta imagen. Con excepción de John y Jade, todos son putos homosexuales. Y realmente eso no es un problema, y tampoco es que me moleste demasiado, en serio, no tengo casi ningún problema con eso. Lo que me molesta es que, ¿acaso Husey usó el retcon para complacer a los fans? Y de paso a todo el puto fandom que se la pasaba shippeando y emparejando a estos personajes, y lo hace además sin construir ninguna relación real. Solo unas cuantas fotitos y ya. Al menos Kanaya y Rose sí que tuvieron una mejor construcción. Pero, ¿qué onda con el resto? Creí que las relaciones se suponía que era el punto fuerte de Homestuck, pero te saltas toda la construcción y pasas directo a una relación y decir, pues ya somos pareja. No sé, me parece raro. ¿Qué pasó, Husey? ¿A qué se debe el bajón de calidad? ¿De verdad era tan importante complacer a todo el puto fandom? Aunque bueno, eso de que Husey quería complacer al fandom es más que nada una teoría mía, pero por Dios, es que es súper obvio que Husey se deja influir demasiado por el fandom. Esto es lo que pasa cuando a un autor le da demasiado poder a la gente.
y es que la gente no sabe lo que quiere, o lo que quiere es algo jodidamente ridículo, y el autor, al dejarse engañar o al dejarse embelezar por todos sus fans, pues los complace y termina afectando a la obra. Igual, como ya dije, no me parece algo súper malo, la historia y los personajes siguen estando interesantes y el tramo final se disfruta muchísimo. Eso es lo que me jode, que se descuide ese aspecto de esa forma, solo para complacer a fans. Y bueno, ya que me estoy quejando, ¿qué onda con el modo Trickster? O sea, sí fue interesante y curioso ver toda esa mierda, pero carajo, fue un puto Deus Ex Machina, hecho para hacer que los chicos de la segunda sesión pasen a God Tier de forma rápida. No me jodas, ¿qué onda con eso? Pero igual creo que es un poco genial ver el funcionamiento de algunos yuyus para variar, aunque eso no quita que me haya parecido una cosa bastante cutre. Homestuck no es una obra maestra, pero sí es una obra que llega más allá que muchas otras. Su formato rompe por completo las convenciones de cómo contar una historia y su excentricidad mezclada con su estilo la hacen única e irrepetible. Su historia enrevesada y extremadamente compleja se hace a ratos la cosa más épica del mundo, la más cómica, la más conmovedora y emocionante, y sus personajes son amenos, polifacéticos y empáticos, evolucionan y hay una buena mezcla de personajes simples y entrañables como de personajes profundos e interesantes. De alguna u otra forma, esta es de esas obras que se quedan contigo una vez las acabas y un enorme vacío te llega al terminarlas. Entré sin tener mucha idea de lo que era esta obra y personalmente me ha encantado. Y junto a One Piece, es de esas pocas obras que tienen eso que yo siempre busco en las historias. Un momento, uno que eclipse por completo a la obra y a mí. Uno que logre emocionarme, llevarme al límite y que me haga decir ¡qué buena obra! Para mí, ese momento se da cuando John y el padre de Jane se encuentran. Ambos realmente no se conocen, pero el paralelismo con los personajes que representaban ambos llega de inmediato al entendimiento de ambos, y tanto padre como hijo se dan un abrazo. Quizás fue por la música que puse, quizás fue porque había leído tanto que la obra me tenía en su merced, pero yo lloré ahí, y eso no me lo va a quitar nadie. Cuando logras que la persona que está disfrutando de tu obra llegue al límite de llorar por lo que has hecho, es porque algo hiciste bien, por lo menos para esa persona, y yo respeto eso. Sé muy bien que el video no lo verá tanta gente y que hacerlo tan largo solo hará que sea más difícil para que la gente lo vea, pero esta es mi forma de dar mis respetos a esta obra, que tanto disfruté. Y sin importar su fandom y el hecho de que Husey haga estupideces en las secuelas, yo me quedo con esta parte de la historia. Un ícono de internet que de la nada se convirtió para muchos en el Ulises de las historias de internet, a palabras de muchas personas. Una obra que cautivó a miles, para bien y para mal, con un aire muy adolescente y reminiscente a esa época en la que fue hecha, y teniendo la virtud de que, en el esquema general de las cosas, esta obra no se olvidará en muchos años. Aun cuando su fandom ya esté tranquilo y silencioso, todavía se sigue recordando los atisbos que fue Homestuck. Y gracias a Dios que su fandom se tranquilizó bastante. Hay muchos temas en los que no profundicé, pero yo ya me doy por servido. Si llegaste hasta aquí, independientemente de que si hayas leído o no Homestuck, te lo agradezco y espero que el video te haya gustado. Nos veremos pronto y... no pregunten por las secuelas, ya veré si algún día las toco o no. Todo depende de si tengo ganas de joderme la historia o no. Así que eso, gente, muchísimas gracias y nos veremos pronto. El 2021 se acerca y hay tanto por experimentar. Y quién sabe, quizás me encuentre con una obra que me llegue a impactar tanto como lo hice con Homestuck. O quizás no, ya veremos.